Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al podcast de liderazgo. Conmigo hoy se encuentra Elizabeth Carranza. Elizabeth, cuéntanos un poco de tu vida profesional. Claro que sí, con mucho gusto. Saludos para todos los que me escuchan. Pues lo que quiero comentarte principalmente, que creo que lo que más influyó en mi carrera, es que yo salí de perito contador. Me encantaba tanto esa carrera que llegué a tener una empresa de contabilidades con un socio y teníamos muchas expectativas, pero lamentablemente en tal vez la mejor parte de mi vida, así como profesional, me atacó un síndrome de Stargardt que me afectó la mácula del ojo y distorsionaba totalmente, una enfermedad progresiva. Y entonces en ese momento pues decidí, tenía que terminar con todos esos mis proyectos. Y en ese momento me puse a pensar qué era lo que podía hacer antes de que perdiera totalmente la visibilidad. Me gusta mucho la cocina y dentro de las contabilidades que llevaba había una empresa que se llamaba El Cocinero Industrial y me llamaba mucho la atención y el gerente de esa empresa estuvo platicando conmigo cuando se enteró y me dio la oportunidad de tener la gerencia de esa empresa de una forma totalmente empírica. En ese momento yo sabía que manejar una empresa de comida industrial no simplemente era guiar a los cocineros, sino que también tenía que tener muchas bases administrativas. En aquel entonces, eh, pues en Tayasal estudié desarrollo de capacidades gerenciales y ya con eso y más la experiencia que tenía como contadora, entonces pues empecé a administrar esa empresa. Uno de los temas que estudiamos en nuestra clase de liderazgo fue la proactividad como herramienta para identificar los factores que se encuentran adentro de nuestro círculo de influencia. Es decir, saber identificar aquellas cosas que nosotros podemos hacer para no dejarnos influenciar o no dejarnos limitar por los factores externos. Cuéntanos un poquito acerca de cómo tú has utilizado la proactividad para poder desarrollarte como profesional a pesar de tus limitaciones. Y tuve la certeza de que tenía corto tiempo para trabajar visualmente, o sea, sacar los costos, ver la productividad de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, empecé por grabarme todos los menús para que más adelante cuando ya no pudiera leer, porque pues esta enfermedad lo que hace es, no es ceguera, sino es distorsión y movilidad en la visión, y yo sabía que pues no iba a quedar ciega, pero iba a haber un momento en que no podía leer. Y todo esto fue una especie de terapia que me hice para prepararme para mi futuro. En ese momento, cuando empecé con esto, eh, tenía que tomar una acción diferente a cualquier tipo de administración, si así lo podríamos ver, porque tenía que ser algo muy sui generis, muy, muy especial, y hacerle entender a las personas que trabajaban conmigo que yo tenía ya un poco de esa limitación, que iba a ser progresiva y que para poder seguir adelante tenía que contar con el apoyo de cada uno de mis empleados, porque iba a tener mi propia empresa más adelante. Y entonces hice una concientización de la gente que trabajaba conmigo, tanto la administrativa como la operativa. Y a través de eso aprendí que en esa empresa yo tenía que tener una persona que fuera mi ojo derecho, otro que fuera mi ojo izquierdo, y para poder salir adelante, porque yo lo que quería en la vida, más que tener una propia empresa, porque nunca lo había soñado, siempre creí que lo que iba a tener era pues una empresa de contabilidad y el socio estaba sacando auditoría y que así íbamos a crecer. Jamás me imaginé que fuera en cuestión de comida, pero empezamos a
a tener mucho éxito porque enfoqué mucho mi actividad en un porcentaje muy elevado en el elemento humano. Y así fue como toda la gente empezó a colaborar y yo seguí poco a poco perdiendo mi vista, pero me di cuenta que más adelante, cuando pasaron los años, yo podía organizarme mejor que al principio, sin necesidad de ver, como les repito, visualmente, porque llegué a darme cuenta que podía leer los menús, que podía hacer muchas cosas que al principio de mi enfermedad no lo podía hacer. Entonces, también me motivó mucho el poder ayudar a muchas personas y siempre fui de la opinión que no nos dejáramos llevar, sobre todo en estas épocas de tanta publicidad amarillista, negativa. Siempre dije que yo iba a enfrascar todo mi esfuerzo en la superación personal y en los de los que me rodean para seguir adelante y no enfrascarme ni dejarme llevar por las redes sociales ni nada por el estilo, sino ser yo misma y que mi empresa fuera algo diferente. Eso era mi objetivo. Si pudieras compartir algún comentario o consejo dirigido a estudiantes universitarios que están empezando su carrera relacionado con la importancia de la proactividad, ¿qué les dirías? Que tengan la habilidad de escuchar a todas las personas con experiencia, pero que no por eso crean que porque lo que les están diciendo así es. Que se fijen sus metas, sus propósitos y que lo analicen y que tomen una decisión en base a su criterio propio. Porque si en algún momento fracasan, se levantan y siguen adelante y luchando hasta lograr su meta. Mientras que si hacen lo que se dejó influenciar por alguna otra persona que tenía mucho éxito, si fracasa, lo que vas a sentir es que es tonto, que cometió una tontería. Entonces es mejor decir, me falta experiencia y no por seguir un consejo no lo analicé y por eso me fue mal. Entonces uno se siente más satisfecho usando su criterio propio. Para eso tenés que aprender a tener seguridad en sí mismo, a la preparación que has tenido, sobre todo en el caso de ustedes con una universidad de lo mejor. Tienen que salir seguros que lo que están haciendo son las cosas que ustedes planificaron y la satisfacción cuando lo logran es grandísima, grandísima, porque es una satisfacción personal, una satisfacción profesional y logran el éxito. Eso les diría. Muchísimas gracias. Muy linda la historia. Complementa muy bien lo que aprendimos en clase. Quisiera tomar un momento para agradecerte de nuevo por acompañarnos y esto es todo por el podcast de hoy. Espero que todos tengan una muy buena tarde.